Hola, hola, mi nombre es Yesenia Correa, soy del campus San Lorenzo de segundo de Psicología y vengo a hablar un breve resumen sobre la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Aquí. Aquí tenemos una breve introducción, como podemos ver. Eh, la Carta Internacional de los Derechos Humanos es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental de los derechos humanos que tiene un conjunto de tratados internacionales que establecen los derechos y libertades fundamentales de todas las personas en un marco universal para la protección de los derechos humanos que ha servido de inspiración para leyes políticas en todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un llamado a la dignidad humana. Es un documento histórico que proclama los derechos y libertades fundamentales de todas las personas sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta carta está adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Este documento ha sido el más traducido en todo el mundo para la promoción de protección de los derechos humanos. Aquí tenemos un artículo el cual redacta que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como esta de razón, conciencia, al comportarse de manera fraternal los unos con los otros. Tenemos el pacto internacional. Como vemos, tenemos dos pactos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este está encargado de la protección de los derechos fundamentales. Los derechos civiles y políticos es un tratado internacional de proteger aquellos que son básicos de las personas, como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, la opinión y expresión, el derecho a participar en la política y la protección contra la tortura y la discriminación. Garantías legales. Este establece un conjunto de garantías legales para la protección de estos derechos, incluyendo el derecho a un juicio justo, el derecho a la libertad, movimiento y el derecho a la privacidad. Aquí también tenemos un artículo que nos afirma que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación en virtud de este derecho, establecen libremente su política y proveen a su derecho económico, social y cultural. Tenemos el segundo pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto habla de que nos lleva a vivir una vida digna, o sea, de la vida que tenemos que vivir, de la seguridad, del trabajo. Aquí vamos a leer un poquito. Este derecho habla sobre el trabajo y empleo.
Sé que es un pacto que reconoce el derecho al trabajo, a las condiciones de trabajo justa y equitativa, a la protección contra el desempleo y al derecho a formar sindicatos, a la salud y bienestar. Este incluye el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a la seguridad social y el derecho a la asistencia médica. Educación y cultura. Este pacto reconoce el derecho a la educación, el derecho a participar en la vida cultural y el derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico. Finalmente tenemos la importancia de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Como podemos ver, esta carta tiene como objetivo dar esperanza esencial para la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. Es una guía para la construcción de sociedades más justas, equitativas y pacíficas. Su importancia radica en su capacidad para defender la dignidad humana y promover una vida digna para todas las personas. Y aquí daré un breve resumen que entendí cuál es mi reflexión en cuanto a la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Leyendo esta carta me pude dar cuenta de la importancia que tiene para nosotros reconocer nuestros derechos como seres humanos, reconocer que somos personas libres, que no debemos sentirlos aislados por nuestra raza, por nuestra condición económica, por alguna discapacidad, que debemos sentirnos libres y con derecho a la vida, con derecho a un empleo, con derecho a la educación, con derecho a la salud, con derecho a una vivienda. Leyendo a profundidad en los artículos, eh, viendo que los niños tienen derecho a un apellido, a una identidad, a un cuidado, a criarse con sus padres como es debido. Todo esto esto abarca en cuanto a la crianza de los niños, al derecho que tenemos. En esta carta nos da a conocer muchos derechos que desconocíamos y que debemos recalcar que son necesarios y que debemos conocerlos, debemos tenerlos presentes y que debemos reclamarlos cuando no nos hacen merecedores de ello. Esto es todo en cuanto a, puedo decir, a aquella carta en cuanto a lo leído. Es algo muy profundo, muy bonito que nos lleva a conocer nuestros derechos. Gracias, espero logre entender esta explicación en cuanto a esta carta.